Bienvenidos a otro programa de conversaciones académicas. Para mí es un gusto en este momento tener en el programa, contar con la presencia de una de las 50 científicas más influyentes del mundo, la profesora Elena Stachensko. Bienvenida a mi programa, profesora Elena Stachensko. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, James o James. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien todo, sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, doctora, yo voy a hablar un poquitico, una presentación de su hoja de vida. La profesora Elena Stachensko es científica de nacionalidad rusa, química egresada de la Universidad Druzhboy Narodov en Moscú y doctora en química orgánica e instrumental de la misma universidad en Moscú. Ha realizado estudios postdoctorales en las universidades de California, en Alemania, un centro de control del doping, en Quebec, Canadá, en el Royal Melbourne Institute de Australia, y directora general del Centro de Investigación de Excelencia CENIVAN, Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría de Masas, en la Universidad Industrial de Santander, y es la directora científica del programa Bioreto 21-15-50, miembro de muchas revistas internacionales del comité editorial, miembro del Consejo Científico del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos, del Alexander von Humboldt, y ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el que cité ahora. También primer puesto a mejor trabajo académico en el Congreso Internacional de Ciencias Analíticas en Moscú, Premio Nacional de Química en Colombia, Premio al Mérito Científico de la Excelencia en Colombia, Premio al Mejor Trabajo Científico en Venezuela, primer premio en el sexto Simposio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Pues aquí me quedaría yo citando todos los premios que tiene la doctora Elena Stachensko. Y para mí pues es un gran gusto tenerla acá en el programa. Profesora Elena Stachensko, yo voy a empezar con una pregunta. ¿Cómo fueron sus inicios en la academia? ¿Usted por qué se inclinó por la química? Y lo otro, ¿cómo llegó de pasar de un país, de una potencia mundial como es Rusia, a estar trabajando acá en Colombia? Yo sé que la historia es muy larga, pero sí me gustaría escuchar cómo fueron esos inicios en la academia, doctor. Bueno, mis inicios empezaron en la casa porque realmente mis papás, mi mamá, pues no viven ahora ni papá ni mi mamá, yo soy hija única, entonces mi papá estudió física y después estudió derecho y ha sido pues criminalista experto en balística, entonces donde conjugó como disciplinas como derecho y física. Pero ha sido una persona, o sea, físico experimentador, digamos, así construía equipos y realmente eran manos muy inteligentes, lo que me acuerdo pues de niña que podía hacer de todo. Y mi mamá era química, sí, o sea, era química analítica y trabajó en el Instituto de Caucho, entonces de algunos materiales, o sea, sintéticos y naturales que se utilizaban en neumáticos, sí, o sea, para carros de tonelaje grande, para aviones, entonces ambos han sido científicos y pues con mucho amor hacia las ciencias exactas y obviamente querían que su única hija pues siguiera sus pasos, aunque su única hija francamente no quería estudiar ni química ni física ni matemáticas, sino siempre ha sido más inclinada por ciencias, digamos, humanas y todavía, digamos, trato de unir como arte, historia y literatura con ciencia. Pero bueno, la imposición de los papás, su ejemplo, su, digamos, dedicación a la ciencia, más que todo el ejemplo. Y bueno, también en nuestro país, sí, en esta época, la Unión Soviética, sí existía mucho respeto hacia lo que decidían y lo que recomendaban los papás. Y en la discusión entre papá y mamá, siempre ganaba mamá. Entonces, de esta manera, yo entré a estudiar química. Pero aunque ya pues finalizando, bueno, no finalizando la carrera, pero ya realmente terminé la universidad en 1981, o sea, hacía 40 años.
Entonces, hoy en día, tal vez más libros leo de historia, de arte, o sea, pero tratando de conectar como química con el arte, o sea, a través de pigmentos o química con arqueología, historia, a través, digamos, de pesquisas donde los químicos podemos aportar algún conocimiento, entregar. Entonces, en todo caso, este amor latente por ciencias, como decimos ciencias blandas, sí, o sea, perduró a pesar de que realmente estudié pues química, física y ciencias, química teórica fue mi tesis. Esto fue realmente, yo pienso que la academia empezó en la casa, sí, o sea, desde la familia. Um, y bueno, mis papás siempre pues les alegró mucho que estoy estudiando química y bueno, también me gustaban idiomas, filosofía, sí, o sea, he leído muchos libros de filosofía y estaba de moda en esta época filosofía, sí, o sea, y obviamente pues literatura, sí, básicamente literatura latinoamericana. Y en realidad resulta en Colombia porque me casé con un colombiano que estudiaba allá y llegué aquí en 1982. Sí, o sea, en esta época bastante compleja, sí, bueno, siempre aquí hay problemas, sí, pero esta época en los años 80 ha sido difícil, sí, en Colombia y empecé a trabajar en la Universidad Industrial de Santander en 1983. Sí, o sea, entonces desde ahí, sin cambiar mi oficio, sin cambiar sitio de trabajo, siempre en la UIS, o sea, muchos consideran esto como un fracaso, que pues que persona trabaja siempre en un solo lugar, pero para mí no, porque si tú quieres construir algo, tienes que ser devoto, permanente, persistente y bueno, toca estar en el mismo sitio, o sea, para poder hacer algo. Entonces, esto más o menos la historia. Obviamente mis papás y mis amigos, sobre todo, profesores, muchos me decían, ay, ¿usted por qué va allá? Pues terminó muy bien su universidad con diploma pues de reconocimiento, tienes pues toda una carrera científica y bueno, he sido como muy aplicada como alumna, ¿sí? Y entonces muchos me decían que no, que cuando llego aquí empiezo a trabajar, los mismos estudiantes que en esta época, en 83, la mayoría eran hombres, o sea, era muy difícil, por ejemplo, en química, en ingeniería química, me tocaban niños, o sea, bueno, estudiantes de petróleo, de geología, eran puros hombres, ¿sí? Muchachos ya de mucho más edad que ahora ingresan a estudiar, ¿sí? Entonces éramos como pues casi de la misma edad y obviamente yo sin dominar adecuadamente español, sí, y español colombiano tiene muchísimas dificultades porque hay mucho regionalismo y hay muchas palabras de doble sentido. Entonces tú aprendiste una palabra y esto puede significar otra cosa más picante, entonces pues los estudiantes se reían, o sea, pero bueno, en general superé esta época porque es que el problema es el idioma, o sea, el problema cuando tú llegas, hablas inglés, estudiaste francés y de pronto toca hablar español latinoamericano, ¿sí? Aprender pues tradiciones que hay aquí, algunas palabras que se usan, otras no, sí, o sea, entender el humor, porque pues el humor en cada país es muy cultural, es muy diferente. Entonces, yo creo que académicamente, inicialmente no hubo tanto problema como pues superar, por ejemplo, estas barreras un poco idiosincráticas, un poco culturales, sí, o sea, pero cuando uno es joven, uno es como esponja, ¿sí? Entonces, y si tiene buena disposición, absorbe información, aprende muchas cosas. O sea, uno de joven pues tolera muchas cosas y era como leer un libro, ¿sí? Un libro desconocido. Entonces, ha sido muy interesante esta experiencia. Trabajé 2 años en la universidad y fui a hacer doctorado a la misma universidad donde estudié, en Moscú. Y bueno, ahí duré 4 años y medio y volví en 89 otra vez a la UIS
o sea, ya con título de doctora, y bueno, empecé a trabajar ya porque yo siempre a todo el mundo dijo, el doctorado empieza después del doctorado, sí, o sea, en el doctorado tú estudias, te pagan una beca, alguien consigue reactivos equipos y todo, te da el tema y tú disfrutas, digamos, de la vida intelectual. En cambio, cuando tú ya eres título y regresas a trabajar, todo el mundo te mira como doctor y espera muchas cosas de ti, ¿sí? Porque tuviste esta oportunidad de hacer doctorado. Y entonces ahí donde verdaderamente empieza el doctorado, ¿sí? El mostrar qué aprendiste, cómo se puede aplicar este conocimiento en un país donde la ciencia, hace 40 años podemos decir que estaba pues apenas entrando como hacer ciencia, ¿sí? Ciencia experimental, o sea, con todos los elementos que esto implica. Hoy la situación está cambiando, aunque nosotros todo en coro estamos quejándonos de falta de la plata, equipos, esto, pero en realidad yo puedo observar desde 83 en adelante cómo hubo un gran cambio, digamos, en cuanto a poder hacer ciencia en Colombia. Falta mucho, pero el progreso también se ha observado, ¿sí? Sin embargo, también puedo observar que antes el estudiante, sí, antes de este sistema de logros en los colegios, donde la nota puede ser negociada, ¿sí? O sea, y bueno, hay que cuidar al estudiante, ¿sí? O sea, antes, cuando había el grado de exigencia mucho más alto en colegios, el estudiante que llegaba a la universidad uh, era estudiante que sabía escribir, no hacía errores tanto gramaticales y han sido de alguna manera amantes de la lectura. Entonces uno a veces compara ahora con los estudiantes modernos donde no pasaron por toda esta etapa de exigencias que imponía la educación hace 40 años, entonces uno ve, notoriamente ve el cambio. Pero por otro lado son niños o estudiantes digitales, sí, muy rápidos en oprimir las teclas, prestos a coger información y conseguir información a través de Wikipedia es muy fácil, pero en cuanto a manejo de conceptos, de profundidad de conocimiento, yo me quedo con el pasado, ¿sí? O sea, porque había menos opciones, menos facilidades, pero más profundidad en conocimientos que adquirían, ¿sí? Bueno, cada época tiene sus cosas, ¿sí? Positivas y negativas, pero es una experiencia muy interesante. Creo que fue mi vida muy dura, con muchos problemas, con muchos retos, pero satisfactoria, sí, satisfactoria. Hoy estaba en la universidad y miramos nuestro jardín botánico, estamos en la auditoría de IDIAMA, estamos paseando laboratorios nuestros, sí, yo digo, uy, ¿y esto a qué hora se pudo pues construir todo esto? Sí hay satisfacción en medio de todas las dificultades, estoy muy contenta. De todo lo que me acabo de decir, rescato varias cuestiones. Una, que yo no lo sabía, porque por eso es bueno conversar con alguien que a usted le gustaba la filosofía. Pues yo estudié filosofía, pues yo soy filósofo. Ay, qué bien, entonces. Entonces, claro, hay dos filósofos que me acuerdo rusos, uno es Lenin, y el otro es un filósofo de la ciencia que hasta lo estudié, tengo unos libros de él, que es Alexandre Koyré, que es un filósofo de la ciencia muy importante y tiene unos estudios sobre Galileo, pues se enfocó más sobre Descartes y se enfocó más que toda la filosofía de la ciencia. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo he admirado mucho a Rusia y no se lo digo porque usted sea rusa, no, yo he admirado a Rusia porque también ha dado muy buenos científicos. En este momento que me acuerde, un químico, creo que es Mendeleev, el de la tabla periódica de los elementos, y hay otro que es un matemático muy conocido, que creo que se llama de apellido Perelman, si no estoy mal, Perelman, sí, sí. ¿cierto? Y el otro es Pavlov. Ajá, sí, el fisiólogo. Como los más famosos. Y entonces me parece muy interesante, de hecho yo lo escuché en una de sus entrevistas que le hicieron, usted hacía la comparación de Rusia con Colombia en cuanto a la biodiversidad, es decir,
Colombia le gana a Rusia en eso. Colombia tiene una biodiversidad impresionante. Entonces, yo quiero empezar por ese punto. Yo le voy a hacer acá el comentario. Profesora Elena, y lo otro, me puede decir James, me gusta que me digan James. No se preocupe. Ok, James, sí, con mucho gusto, sí. Bueno, entonces, usted como química trabaja, digamos, las plantas. Yo estuve estudiando pues su hoja de vida, los aceites esenciales, los jabones, los enjuagues bucales, los productos de aseo personal. Aquí tengo una lista: repelentes de insectos, geles antisépticos, digamos, en general diseño de nuevos productos. Pero me surge una reflexión, porque yo trabajo mucho el tema ambiental, me interesa mucho el tema ambiental. ¿Qué reflexión, profesora Elena Stachensko, nos puede ofrecer del desarrollo de estas tecnologías, de todo eso que cité, del desarrollo de estas tecnologías, con el cuidado del mundo natural y el medio ambiente? Yo le voy a poner un casito. Tú me dijiste que es complicado para ti manejar el español, pero hace muchos años existía un jabón, yo no sé si todavía existe, que se llama jabón de tierra. Es un jabón como muy natural. Entonces, yo veo que hoy en día hay muchos químicos, hay una afectación del medio ambiente. Entonces, yo quisiera saber qué reflexión tienes de esto, en qué trabajas, porque muchos químicos, un jabón, un desodorante, un aceite, pues de alguna manera va a afectar el medio ambiente. ¿Qué reflexión nos puedes dar sobre esto, profesora Elena? Bueno, yo debo confesar que en mi pregrado, en mi doctorado, yo más que todo trabajé química teórica, sí, o bueno, en métodos instrumentales de análisis. Estudiaba pues moléculas o iones en fase gaseosa, su interacción, realmente con mucha carga, digamos, de cálculo de química teórica. Entonces, cuando yo llego aquí, realmente, pues no es que yo escogí qué voy a hacer, sino yo fui condicionada a esta riqueza, a esta diversidad que tiene Colombia. Estas cosas me obligaron a estudiar productos naturales. Obviamente, yo no quiero pretender ser como algunos llegaron de doctorado y ya es complejo de Adam, conmigo empezó el mundo, sí, o sea, y todo lo que se ha hecho no existía, eso es mentira, sí, o sea, aquí en Colombia ha existido muchísimo conocimiento, o sea, inclusive antes de la invasión, de la conquista, o sea, existía mucho conocimiento de los indígenas, de la gente pues de esta región, y todos son muy diferentes. Y bueno, ahora precisamente estoy leyendo la historia de América equinoccial, sí, o sea, esta América que menos es conocida, porque más se conocen mayas, aztecas o incas, pero ¿y qué hay aquí en esta zona? Entonces, a mí siempre, pues, cuando leí me empezó a llamar esta atención. ¿Por qué? Porque cuando uno cambia de país, sí, y empieza a vivir en otro país, uno encuentra inicialmente, psicológicamente es explicable, muchas diferencias. Empieza a agrandar estas diferencias y pensar que allá estaba mejor, que por aquí también está chévere, y aquí mira cómo es, y bueno, y esto es una filosofía muy incorrecta, ¿sí? Para adaptación, para sobrevivir y para hacer algo en la vida. Entonces yo pensé, no, yo no voy por esta ruta, yo al contrario voy a estudiar aquí, ¿qué está pasando? Si esa es una historia que termina a ser un conflicto tan tenaz, sí, o sea, entre los hermanos, podemos decir, sí, ¿cuáles son sus causas? Sí. Si, por ejemplo, falta algo en la educación y pues hay baches, o sea, porque comparaba con la educación en la Unión Soviética, entonces, ¿qué podemos hacer? Porque realmente matemática, física y ciencias exactas se estudiaban mejor allá. Entonces, ¿qué es lo que falta? La historia, la geografía, o sea, era recorrer Colombia, conocer todo, o sea, muchos rincones, realmente recorrí Colombia y no en avión, ¿sí?
Entonces, también era absolutamente necesario para entender el país donde tú vives y para cuál vives y trabajas. Conocer los estudiantes, sí, o sea, ellos son muy diferentes a los estudiantes, por ejemplo, rusos, sí, o sea, el estudiante ruso es serio, opaco, muy obediente, hay que hacer esto, él lo hace, sí, el estudiante colombiano es polémico, sí, es rebelde, sí, me gusta mucho, tiene buen sentido de humor, sí, o sea, yo también me gusta, o sea, estas cosas. Entonces, pues también uno tenía que aprender esto, sí. Y entre todas estas cosas está la biodiversidad. Están las plantas, están las flores, están las montañas, están los cañones, ¿sí? Están los ríos, está el mar, o sea, este mar que pues una vez que uno conoce el mar, está el Chocó, bellísimo, sí, o sea, está el sur del país. Están tantos rincones de este país que realmente cautivan, ¿sí? Pero como una persona que estudia lo empuja a estudiar esto. Entonces ahí yo pensé, ok, pero Colombia puede distinguirse de todos los países del mundo, francamente, por su biodiversidad, por sus plantas, por su historia etnobotánica. Y ahí donde poco a poco, conociendo también la gente que ya trabajaba en esta área, curiosamente la mayoría fueron profesores de la Nacional de Farmacia, sí, que muchos ya son jubilados, estando pues en estos primeros congresos de fitoquímica, pues poco a poco yo dije, bueno, esto es lo que hay que estudiar, ¿sí? Porque yo no tengo que viajar como viajan las personas de Estados Unidos, de Canadá, de otros países, viajan al trópico para estudiarlo. Yo estoy incrustado aquí. Yo puedo, digamos, tener inclusive alrededor un jardín con todas estas plantas. Y esto fue el propósito. Y fue la rabia también, y bueno, no sé si la rabia, creo que no va conmigo, sí, pero fue como una, yo no sé cómo llamarlo, pues una cosa, un reto, sí, porque cuando empecé a dictar clases aquí en la UIS, muchos estudiantes me decían, profesor, ¿usted qué hace aquí? Es casi que la primera pregunta de James, ¿usted cómo es que llegó, digamos, de tan lejos y donde estaba pues la ciencia a un nivel más alto? Y llega pues aquí un poco downshifting, ¿sí? O sea, pues más o menos estudiantes me decían esto, que si usted quiere hacer ciencia no es aquí, nos toca irnos de aquí para hacer ciencia, aquí no se puede. Y bueno, yo pensaba, pero ¿por qué todo el mundo contra mí, mis profesores contra mí, mis papás contra mí, mis amigos, o sea, que aquí no se puede? Y yo pensaba, pero ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Hay una riqueza, digamos, tan grande que otros países no tienen. Lo importante de cualquier educación que te enseñan a pensar. Desde que te enseñan a pensar, enseñan pues la ciencia que está basado en evidencias, en experimentos, y no en, pues digamos, escolástica, sí, no demagogia, sí. Desde que tú tienes claramente cómo se hace la ciencia, en realidad tienes estas herramientas, en realidad tú puedes empezar cualquier otro campo de actividad científica y eso es lo que hice yo, pues pasar de una ciencia, digamos, muy estricta, muy teórica, sí, llegar a este mar de plantas y de belleza, o sea, que brinda naturaleza aquí, pasar a estudiar pues la naturaleza, las plantas, la historia, la etnobotánica y poco a poco, acumulando este conocimiento, ya hacer salto a las aplicaciones. O sea, bueno, no me gusta mucho esta palabra, pero bueno, aprovechamiento, pero sostenible, ¿sí? De la biodiversidad. Digamos, el progreso de la ciencia es inmenso, no lo podemos parar, no podemos parar la síntesis de nuevos fármacos, de nuevas moléculas. A mí todavía me duele, o bueno, duele no. Miramos, por ejemplo, el arte. Antes, la pintura medieval, la pintura del Renacimiento han sido pigmentos naturales. Las telas se pintaban, digamos, con colorantes de las plantas, que extraían de las plantas, bueno, algunos de moluscos, de insectos, pero bueno, y cuando uno mira estos cuadros digamos, en museos, hay como un pequeño, como diría yo, éxtasis intelectual adicional pensando
que esto está pintado, o sea, de unos minerales triturados, de unos extractos de moluscos, de unos extractos de plantas. Y hoy en día toda esta pintura es sintética, chillona, sí, bastante como pop, sí, o sea, bastante kitsch. Entonces, y bueno, ¿es bueno o malo? ¿Sí? ¿Cuál es la pintura mejor, o sea, de Leonardo, de Tiziano o de los pintores abstractos modernos? Sí, incluyendo pues que me gusta avant-garde ruso, ¿sí? Kandinsky, Chagall y otros. Pero fíjese que pasamos de natural, pasamos a sintético, ¿sí? O como algunas personas dicen, a los químicos. Bueno, químicos somos nosotros, a las sustancias químicas, ¿sí? Pasamos a esto. Lo mismo, por ejemplo, ya nadie va a ir a buscar un sauce, a arrancar la corteza de este árbol para hacer extracto y tomarlo de cocción, porque allá está salicilado, ¿sí? Está la moderna aspirina ya en la planta. Ya no, nadie va a hacer esto. Va a la droguería y compra pues aspirina, ¿sí? O sea, es un producto ya sintético. Y así hay muchos ejemplos donde la naturaleza nos dio herramientas, nos dio ideas, ¿sí? Nos dio muchas opciones. Realmente hace un siglo, un poquito más de un siglo, nuestros remedios eran plantas, ¿sí? Plantas minerales inclusive. Entonces, hoy en día pues tenemos estas pastillas sintetizados, sí, dosificados, o sea, tenemos fármacos sintéticos. ¿Es malo o bueno? Pues la respuesta no es ni blanco ni negro, ¿sí? O sea, hay antibióticos sin cuales no hubiéramos sobrevivido, hay vacunas sin cuales también pues, hubiésemos sobrevivido. Hay muchas cosas que hizo la ciencia moderna que realmente nos hace la vida increíble, ¿sí? O sea, impresionante. Pero, no, pero sí, todo tiene su costo, sí, o sea, su costo energético y también costo en cuanto a los desechos, o sea, que también producen estos productos. Por ejemplo, leyendo la historia equinoccial de los indígenas de aquí, ellos consumían lo que necesitaban, ¿sí? Nunca pues ni sobrecargaban con la comida, ni acumulaban nada. Sabían que pues si dañan algo, pues dañan fuente de su bienestar. Entonces había como una filosofía muy ancestral en muchos pueblos, sí, o sea, donde se mantenía esta armonía. Con la introducción, o sea, de todas estas revoluciones en cadena de técnicos y de ciencia y de todo, y con la ambición que genera el capitalismo, sí, porque el capitalismo es muy ambicioso, capitalismo, o sea, te pone a competir, te pone a, digamos, a devorar, bueno, ser mejor, a costa, bueno, sea lo que fuese. Entonces, toda esta sociedad de consumo, sociedad tan ambiciosa, sociedad como que tan antagónica muy a menudo, ¿sí? Produce muchos desechos, ¿sí? De cuales nadie quiere responsabilizarse. Y también, o sea, eso es el Paracelso ha sido pues de comportamiento no muy santo, sí, o sea, porque era peleón Paracelso, pero Paracelso es nuestro como de los primeros farmacéuticos, químicos. Él decía que no hay ni veneno, no hay ni remedio. Todo depende de la dosis, ¿sí? Depende de cuánto es y para qué, ¿sí? Y es muy sabio, ¿sí? Entonces lo mismo aquí, o sea, producimos algo que nos mejora la vida, pero simultáneamente la misma producción produce desechos, ¿sí? Que nos envenena la vida, ¿sí? O sea, durante los procesos de producción. Entonces, ¿cómo mantener este balance? ¿Sí? ¿Cómo llegar, o sea, que la gente entiende? ¿Sí? ¿Cómo, o sea, cómo hacer que las personas no cambien el celular cada 6 meses? ¿Sí? ¿Cómo hacer que las personas no tengan envidia porque el vecino compró un carro nuevo y ya hay que votar este porque mira, ya salió un modelo nuevo? ¿Cómo digamos, quitar esa avaricia, ¿sí? Esta ambición a un ser humano eh, para poder realmente llegar a un cierto equilibrio mucho más sano, ¿sí? Donde no solamente
la plusvalía, el dinero, sí, la ganancia podría ser como el último propósito en la vida, sí. Y esto empieza, pues, empieza desde el colegio, empieza desde la familia, ¿sí? Entonces, es complicado. Yo no tengo recetas, no tengo soluciones, sí, pero por ejemplo nosotros lo que estamos haciendo en nuestro trabajo es ir al campo, es implementar proyectos sí, que dan valor agregado a la biodiversidad. En la misma universidad, y yo siempre he estado como promoviendo esto, en cada universidad tenemos que tener jardín botánico, en cada universidad tenemos que hacer tributo no solamente a los edificios, sino también a las plantas, ¿sí? A la riqueza que ellos representan, a la comida que nos dan, ¿sí? O sea, entonces yo creo que tenemos que empezar con esto, ¿sí? O sea, cambiar un poquito el sistema de valores, que no todo es dinero, aunque con dinero hacen muchas cosas, pero no todo lo es. Y entonces yo creo que esta educación, o sea, de alguna manera tenemos que implementar, por ejemplo, dar valor a las ciencias exactas como su rol social también. Sí, o sea, porque, por ejemplo, antes teníamos materias, sí, o sea, asignaturas que eran la historia de química, de física, de matemática, de ciencia, el rol social de las ciencias exactas. Y poco a poco han sido abolidas estas materias. Prácticamente no hay nada que une ciencias blandas, filosofía, arte, literatura con ciencias exactas, ¿sí? Y yo creo que esto es ultra importante, porque entonces uno cambia un poquito estética de la vida, sí, puede ver que no solamente ambición material, o sea, te puede, digamos, posicionar, sí, que existen también valores como el conocimiento, idiomas, sí, como la belleza que nos rodea. Muy a menudo yo camino por las ciudades, excepto pueblitos pequeños, ¿sí? Y las ciudades son antiestéticas, ¿sí? O sea, en el sentido de no hay donde caminar, todo para carros. Sonidos son abruptos, motos que para aquí para allá hacen un ruido, una contaminación tenaz, avisos que están escritos en cualquier tipo de letra, sí, o sea, sin ninguna estética, o sea, ninguna alcaldía tiene a alguien que dice, mira, hagamos de nuestra ciudad algo mucho más estético, o sea, mucho más bonito. Metemos arte en nuestra ciudad, metemos árboles, metemos jardines verticales, hagamos algo que que puedes vivir como si fuera en el campo, pero no en el campo, sí, o sea, metemos más librerías, carajo, o sea, no hay librerías, o sea, no hay café libro, o sea, no hay donde sentarse y simplemente pues discutir esto, que usted, James, lo felicito por tener este programa. Entonces yo creo que hay muchas cosas por hacer, sí, o sea, por hacer. Y infortunadamente se metió maldita filosofía de traqueto, sí, o sea, de dinero fácil, de esto que pues con dinero se compra todo, hasta la belleza, y te pueden, digamos, cambiar hasta el cuerpo con el dinero, que todo se compra, sí, o sea, esa filosofía tristemente, perdónme si utilizo el término grotesco, pero esta filosofía, esta estética de traqueto, de narco, ¿sí? Penetró mucho la vida, ¿sí? La vida de nuestros estudiantes. Yo tengo que pelear con el televisor, con estos programas, que hay más películas sobre narcos que sobre científicos, ¿sí? Entonces, contra esto es duro, o sea, es difícil. ¿Sí? Queremos cambiar algo, pero hay que cambiar la mente, hay que cambiar cómo vemos este mundo, ¿sí? O sea, cuáles son valores. Y después preocuparnos por el ambiente, porque las personas todavía no entienden qué es el ambiente y cómo vivir en armonía con este, porque les imponen tanto la televisor, programas, valores, sí, o sea, les imponen otros valores. Entonces, cuando tú dices que no botemos basura, no hacemos esto, preservemos esto, hagamos procesos más cíclicos, más recuperantes, sí, no entienden. Sí, o sea, ¿para qué? Si dinero compra todo, sí, o sea, si valores son tener las cosas. Entonces, contra esto es muy difícil, muy difícil. Nosotros en la universidad pues tratamos hablar con estudiantes, hacer otros ejemplos, pero la sociedad después los asimila, ¿sí? Con otros, los envenena con otros valores. Eh,
Y es difícil. O sea, James, es difícil. Yo no tengo como las fórmulas, pero, pero es difícil. Sí. Pero se puede, digamos, poco a poco se puede. Nos toca unirnos, sí, varias personas que pensamos que el cambio es mental, que el cambio es cambio de valores, cambio de la estética de la vida, sí, o sea, del propósito de por qué vivimos, sí, o sea, yo creo que es posible, pero eso toma tiempo. Hay que tener mucha paciencia y compromiso. ¿Sí? Claro, profesora Elena hizo una gran reflexión. Bueno, yo empecé con una pregunta que fue, ¿cómo compaginar el tema de la química con el cuidado del mundo natural? Bueno, creo que la respuesta que me da es atinada. Pues es muy complicado uno poderse salir de ese esquema. Si yo necesito una droga, pues ¿cómo va a ir a coger una? Pues, aunque también, digamos, hay sitios donde, por ejemplo, yo cojo una hierba, una planta y hago con ella en la cocina algo, o sea, Sí. la hiervo y, por ejemplo, a veces mi compañera coge limón y lo hierve y toma eso y eso le ayuda para algo, pues digamos, cosas muy que han venido de la tradición, pero Sí, todo eso tiene que ver con la química. Un sí. físico, un físico, un físico podría decir todo es física, pero también somos seres químicos. Y si hablamos de biodiversidad, pues yo no puedo despegar la química del planeta Tierra, hace parte de lo que somos, los nutrientes que tomamos, lo que respiramos. Entonces, si de pronto me complementa un poquitico ahí sobre ese tema, profesor. Sí, yo lo que pienso que en nuestra vida introdujeron una variable muy peligrosa, es la rapidez, porque tenemos fast food, ¿sí? O sea, comida rápida, tenemos lectura rápida. A veces, cuando la universidad estaba abierta antes de pandemia, entraba mucha gente pues promocionando algunas cosas y yo me acuerdo tanto que en alguna ocasión llegaban pues estos jóvenes y niñas, o sea, bien vestidos, o sea, aprendieron el discurso y promocionaban la lectura rápida. Yo les decía que por favor eso no es conmigo, aquí vamos a leer lo más lento posible, ¿sí? Porque esta lectura rápida, esto es comida rápida, es pensar rápido, es hacer cosas rápidas y hay una medicina rápida. Entonces, medicina rápida, ¿en qué consiste? Tú vas al médico, tienes una infección. Médico, ¿qué le dice? Ah, pues vamos a inyectar este antibiótico, una dosis equina de antibiótico. Entonces, bueno, posiblemente se mata esta bacteria, pero se matan otros tantos que vivían en armonía en nuestro cuerpo y también hacían sus roles positivos en esta homeostasis, ¿sí? En esta armonía. Entonces, pero al día siguiente ya no te duele la vejiga, ya pues se siente bien, temperatura bajó y entonces, bueno, chévere, sí, le inyectaron a medio kilogramo de antibiótico y pues se sintió bien la persona. En antaño no hacían esto. En el antaño lo que se trataba es movilizar las fuerzas del organismo, el sistema inmunológico, y se daban, digamos, moléculas que nosotros sabemos, sustancias de plantas que tienen propiedades antisépticas, sí, porque no realmente antibacterianas, o sea, de las propiedades de mohos, sí, de hongos como antibacterianos, o sea, se ha conocido, porque la ciencia es no solamente observar, la ciencia también hacer uso de esto y saber el por qué. Pero entonces la medicina era lenta, ¿sí? O sea, uno decía que el virus tú lo combates una semana en la cama, sí, o 7 días, pero sin medicamentos, porque pues no había medicamentos para virus y aún hay poquitos. Entonces, la medicina antes era empezar con algo que no te afecta tan brutalmente el organismo, no te desestabiliza tanto. La medicina era como reflectiva, sí, o sea, mirar una persona como todo un ser, o sea, sin fragmentarlo.
Pero es que ahora el médico que sabe de la cabeza no sabe de la mano, ¿sí? El que puede operar la mano izquierda no se meta con la mano derecha. O sea, ya nuestros cuerpos están fragmentados, que son especialistas en el ojo, en la boca, en el oído y todo este cuerpo, todo nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestra bioenergía, nuestra armonía, nuestro sistema inmunológico y, ¿por qué no, nuestro lo que pensamos ya no se tiene en cuenta? Ya es el médico que más atención pone a su computador. Sí, de vez en cuando mira, pues está aquí, bueno, aquí está, sí, aquí, cuéntame, sí. Entonces, ya la medicina es otra, la medicina ya no mira a la persona como un conjunto. Y entonces, antes, en cierto modo, médicos trataban, digamos, de abordar la enfermedad como, bueno, como dicen holísticamente, sí, o sea, y mirar conexiones entre diferentes causas. Ahora para ellos no hay tiempo, porque para el paciente hay 15 minutos y si pues estás 40 minutos con el paciente ya hay una cola allá esperando, sí, entonces está mal esto, hay que pasar a las personas así. Entonces hay como cambio que no me gusta, este cambio de la velocidad, sí, o sea, medicina rápida, efecto rápido de las cosas, lectura rápida, comida rápida, y hasta la ciencia rápida, publica, o sea, ya tuviste el resultado, publica enseguida, sí, o sea, publica rápido, y puede ser que pues esto solo hay experimentos preliminares, sí, o es que hay que estudiar un poquito más, entonces todo es rápido. Y esto, yo no sé, esta velocidad un poquito hace que dejamos de pensar, dejamos de reflexionar y cometemos errores, ¿sí? Que después nos cuestan mucho, ¿sí? O sea, por ejemplo, se produce tal cosa, se fabrica en grandes cantidades. Por ejemplo, un aceite dieléctrico en los años 30 se produjeron, o sea, bifenilos policlorados, sustancias extremadamente tóxicas, extremadamente cancerígenas, pero en todos los transformadores del mundo estaban estos aceites dieléctricos con base en bifenilos policlorados. En los años 70 ya notaron, ¿no? Hombre, pero es que como que son tóxicos, ¿sí? Vamos a recoger todos los transformadores, ¿sí? No se puede porque entonces se apaga la luz, ¿sí? Entonces toca hacer esto paulatinamente. En Colombia todavía hay transformadores que tienen estos líquidos dieléctricos, pero en algún momento fue un boom. Sí, como fue un boom de DDT y pesticidas organoclorados, después notaron, hombre, pero sí tienen efectos, sí, los efectos nocivos, como estos medicamentos, sí, talidomida, que produjo tantas mutaciones, sí, en niños nacidos, miles de niños estropeados, sí, porque se hizo la ciencia rápida, sí, no se estudiaron todos los efectos a largo plazo que pueden tener estas sustancias. Y esto es por el apuro de nuestras vidas que hoy en día tenemos, ¿sí? Todo debe ser rápido para ayer, informes para ayer, presentar proyecto para antier, sí, o sea, todo es increíble, yo me sofoco, o sea, porque todo es para ayer. Entonces yo creo que es un error que tenemos que en algún momento decir, bueno, reflexionemos, sí, o sea, ¿se necesita la comida rápida? No, la comida debe ser normal, una hora se siente, se habla con amigos, se come bien. ¿La lectura debe ser rápida? No. ¿La medicina debe ser 5 minutos por paciente? No. Se necesita hacer más médicos, es cierto, sí, más consultorios, etcétera. Pero entonces yo creo que uno de los problemas de contaminación precisamente esto, no pensar, ¿sí? No pensar previamente y no calcular las consecuencias de muchas acciones que hoy en día rápidamente cometemos, ¿sí? Entonces yo creo que también tenemos que pensar en esto, ¿sí? Le cuento, profesora Elena, que muchas de las cosas que usted ha dicho yo las he pensado y me agrada porque no nos conocíamos. No. Me agrada saber que tenemos muchas cosas en común. Yo ese tema lo he pensado, yo lo he dado a los estudiantes. Hace poco les decía, no, es que no se trata de leer rápido. El leer rápido de pronto para una secretaria que necesita sacar un informe ya, pero no para, además, para uno pensar hay que pensar despacio. Los griegos pensaban despacio y bien pensado. Un informe de investigación, téngalo rapidito. Ya escribió el artículo de investigación para publicarlo, no lo he terminado. Deme un poco de más tiempo.
saque notas rápidos para los estudiantes. De hecho, voy a decir algo acá. Hasta hay veces nos despedimos rápido de nuestra compañera sentimental. Un beso rápido, pero sentimos el beso. Profesora Elena, no, muy buenas reflexiones. Yo quisiera preguntarle, porque esta pregunta, yo trabajo también con niños y también hay profesores, niños que van a escuchar este programa. Yo trabajo en colegio y digamos, he pasado por los niveles de colegio a universidad. Es una pregunta que puede parecer de niños, pero no es tan de niños. Le voy a comentar un ejemplo. Una vez le pregunté, creo que esa pregunta me parece que se la hizo Carl Sagan. ¿Por qué la hierba es verde? Entonces alguien le contestó, no, pero es que eso es muy sencillo, por la clorofila. Sí, pero ¿por qué por la clorofila? Ah, por los rayos del sol. Sí, pero ¿por qué por los rayos del sol? Entonces esa pregunta no es tan sencilla. Entonces, a la pregunta que yo quiero llegar es la siguiente. ¿Qué es una planta? ¿Y por qué? ¿Cuántas especies de plantas hay en el mundo? Y la importancia que tenemos de las plantas. Pero entonces empecemos con esa muy sencilla. ¿Qué es una planta? Pues una planta es un ser vivo, puede ser hasta más complejo que nosotros, porque muchas plantas tienen mucho más genes que tiene un ser humano, sí, o sea, tienen más genes las plantas y que se están descifrándose, sí, que por ejemplo un ser humano o digamos, un perro o un animal, sí. Entonces las plantas son organismos vivos extremadamente complejos, sí, o sea, y esto es, si miramos la filosofía, por ejemplo, si miramos la filosofía, cómo se trataban las plantas, o sea, inclusive para Aristóteles, sí, bueno, Aristóteles, plantas, él jamás pensaría que es un ser, digamos, ser vivo, ser que siente, ser que puede, digamos, hasta sentir la música, sí, o bueno, sabemos que las ondas sonoras, sí, o sea, después, en la Edad Media, aún a las plantas pues se le consideraba un ser vivo, Homo sapiens, sí, pues hombre, y después animales, sí, piedras, sí, minerales, y bueno, y por ahí al lado de las piedras están las plantas, sí. Todavía cuando empezó la ciencia, todavía muy tímidamente, el mismo Darwin, el hijo de Darwin, sí, muy tímidamente empezaron a estudiar y ver que las plantas se mueven, sí, con el sol, que hay plantas que se encogen cuando se tocan. Resulta que las plantas tienen muchísimos receptores. Ellos ven, bueno, no la visión que todos nosotros tenemos, pero distinguen longitudes de onda. Plantas escuchan, sí, o sea, porque pues son sensibles a, digamos, a ruido, a las ondas sonoras. Las plantas huelen, sí, o sea, ellos pueden sentir la presencia de otra planta que emana las moléculas porque es el lenguaje de ellos. Sí, o sea, las raíces cuando crecen, por alguna razón sabe para dónde ir, donde hay más nutrientes, sí, o sea, unas cosas absolutamente increíbles que nosotros no tenemos. Por ejemplo, perdóname lo que voy a decir, si la persona pierde la cabeza no vive, sí, pero si la planta se corta, pues vuelve a crecer. Le podemos cortar todas las hojas, la podemos podar, dejar un pedacito chiquito y crecerá otra vez. Allá, si nosotros solo tenemos esta CPU, digamos, el cerebro está derramado por toda la planta, sí, o sea, en todos sus órganos, pues ellos tienen receptores, se saben cómo. Por ejemplo, nosotros tenemos un peligro y ¿qué hacemos? Correr. Algunos empiezan a pegar, a pelear, otros corren. Sí, yo corro, por ejemplo. Entonces, las plantas no pueden hacer esto. Ellos no pueden correr, son organismos sésiles. Entonces están ahí quieticos, pero tienen que sobrevivir, porque en este planeta hay que sobrevivir. Entonces elaboran una cantidad de mecanismos para sobrevivir que realmente nosotros no los tenemos. Piernas para correr del peligro o puños para dar, pues, pelear con el enemigo, pero plantas no. Los atacan la lluvia, el sol, el viento, la sequía. Llegan, pues, diferentes insectos, unos que bienvenidos polinizadores, otros devoradores, ¿sí? Para todo esto, la planta tiene que tener su respuesta sin correr. Entonces, es una cosa absolutamente increíble. Y hasta ahora,
hay derechos humanos, ya hay derechos de animales, afortunadamente en Colombia hay cada vez más conciencia con esto, pero en Suiza, por ejemplo, están hablando de derechos de plantas. Sí, porque son seres vivos, que solo hace poco estamos concibiendo la planta como un ser vivo. Bueno, yo no puedo decir que ser pensante, sí, pero bueno, se reproducen, se adaptan, sí, o sea, elaboran mecanismos de adaptación, es muy interesante, pero también pues los suizos llegaron pues a reflexionar de que también hay que, ellos deben tener derechos a vivir, ¿sí? Y aquí muy a menudo pues la gente no mira la planta como un ser vivo, como un ser, por ejemplo, los vegetarianos, ¿sí? Los vegetarianos dicen, ah, ok, no comemos carne porque pues es un animal sufrió y estás comiendo un cadáver, ¿sí? Vegetarianos dicen, no vamos a comer carne, pero comen plantas. Y planta que come, manzana que muerde, ensalada que come, ellos son vivos aún. Aún estas células están vivas. Entonces, por un lado, la carne es muerta, pero las plantas, vegetales y frutos que comemos, ellos son vivas. O sea, estas sí, si no están podridas y desbaratadas, aún son vivas, sí, o sea, de allá podemos sacar la célula y reproducirla, sí, o sea, hacer cultivo in vitro. Entonces ahí sí es un ser vivo que estamos comiendo. Entonces también tampoco podemos absolutizar, o sea, bueno, tanto, pero a mí me gustan las plantas, hemos notado que tienen su carácter, sí, o sea, que tenemos un jardín donde hoy precisamente tenía reunión con los jardineros. Entonces, esa observación que esta planta se lleva bien con otra, esta no. Y también la gente de aquí habla mucho de la mano, ¿sí? Que la mano, o sea, este no tiene mano para plantas, este no tiene mano para ganado, sí, este no tiene manos para nada. Entonces, hablan también de esto, de la interacción, ¿sí? Bueno, yo no soy como tan, estoy muy dada a los experimentos, a que podemos verificar todo esto, o sea, no, tampoco es que me pongo pues con fantasías sobre esto, pero también se ha notado porque hemos tenido diferentes jardineros que a unos plantas le crecen, a otros se desvanecen. Hay muchas plantas que tienen receptores, sí, o sea, sensibles al toque, sí. Entonces hay plantas que si se tocan, se marchitan. Sí, pero bueno, independientemente qué persona pues, las toca, porque tienen unos receptores mecánicos, sí, que cuando se toca la planta se activan y empieza el proceso de senescencia, sí, o sea, marchitamiento en la planta, o sea, desactivan estos mecanismos. Afortunadamente no todas las plantas esto tienen, pero hay plantas que son así. Entonces sí toca estudiar, nosotros tenemos que estudiar las plantas, estudiar su fisiología, estudiar sus propiedades. Y hay otra cosa que nosotros como químicos estudiamos. Nosotros estudiamos moléculas que emitan las plantas. Porque ahora con James estamos hablando, yo hablo pues con acento en español, James me entiende, ¿sí? Porque pues son palabras que ya sabemos qué significan, y nos entendemos, ¿sí? Claro Y, que sí. sí, ¿y cómo se entienden plantas? O sea, ¿cómo planta es capaz de llamar un polinizador? ¿Cómo planta es capaz de llamar un enemigo del insecto que la está comiendo? O sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces plantas hacen esto porque imitan sustancias que es un lenguaje, es un grito. Venga para aquí la mosca tal porque me está comiendo una oruga y tú por favor pelea con esta oruga porque yo no tengo puños, ¿sí? Y entonces pueden pelear los insectos, enemigos naturales, ¿sí? De insecto que está devorando la planta. Entonces, esto es ecología, es entender el lenguaje entre plantas e insectos, descifrarlo. Y a mí me viene a la cabeza el descubrimiento en Egipto de la piedra La Rosetta, ¿sí? Donde permitió leer jeroglíficos, sí, o sea, porque habían otros dos idiomas que se sabían descifrar. Entonces, así, ahora se me escapa el nombre, el francés, Napoleón. sí,
Así él pudo, digamos, descubrir El lo francés. mismo. Yo pienso que lo mismo en algún día escribimos diccionarios de plantas. La planta imita tal sustancia, esos son 100, 120, son sustancias que estudiamos. Pero ¿qué significan? ¿Qué significan estas palabras? Esos son como glifos en cultura maya, ¿sí? En lenguaje maya, que fue un ruso que descifró, sí, o sea, el lenguaje maya. Entonces, algún día habrán científicos o, bueno, Academia Real de Lenguaje de Plantas que saca una enciclopedia donde cada molécula podemos relacionar con qué quería decir la planta. ¿Sí? O sea, porque produce estas sustancias, estas moléculas, pero ¿qué quería decir con esto? ¿Sí? ¿Por qué esa molécula le permitió adaptarse al medio, sobrevivir? Lenguaje de las plantas. Yo no alcanzo para esta época, pero bueno, eh, esto va a pasar. Pero ¿Sí? está sentando un precedente. Yo creo que esto va a pasar, que en algún momento pues entendemos el lenguaje de comunicación entre plantas, plantas, insectos. Hay trabajos, sí, estudios semioquímicos, feromonas, pero todavía pues es como este Knorasov que descifró el lenguaje de mayas. Él partió de 26 letras, o sea, bueno, glifos que se conocían para descifrar otros 350. Así que pues ya tenemos algo, pero poquito, pero poco a poco vamos a llegar también a descifrar el idioma de las plantas, ¿sí? O sea, pues a nivel molecular, ¿sí? Claro, hay varias cuestiones es que esta pregunta, miren, que una pregunta sencilla y mire qué complejidad de respuesta. Sí, es Qué increíble, complejidad. es tan Entonces, complejo. si uno le dice a alguien, si un niño le pregunta al papá, pues algunos papás, papi, ¿qué es una planta? No, mijo, no pregunte esas bobadas, no pregunte eso. O sea, mire, eso no es tan sencillo. Mire todo lo que nos dijo ahí. No me acuerdo el nombre, que hay un biólogo o químico, no sé, italiano, que trabaja ese tema de las plantas, que supuestamente pueden llegar a tener conciencia. Creo que es italiano, ¿no? Sí, sí, sí. Si no me equivoco, el apellido Sí, se nos escapó el Mancuso, nombre. el apellido Mancuso, o sea, no, Y no, también habla de los derechos de las sí, plantas, claro. sí, sí. De hecho, Sí, Mancuso, el nombre se me escapa. Bueno, yo tengo esos es italiano. libros. Sí, 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 él está, porque él está poniendo la música clásica a los viñedos allá en norte de Italia y bueno, recogen vino, pues hacen vino y pues comparan su... bueno, él sí va más allá, sí. Claro, Yo creo que hay conciencia, pero bueno, hay discusión, él es muy romántico, sí, pero es buen biólogo y yo quisiera conocerlo, sí, o sea, claro. sí, Mancuso Mire, sí, el apellido. hay una cuestión de todo lo que acabo de decir del derecho de qué es una planta y los derechos de las plantas. Voy a decir varias cosas y ya, profe, la escucho. Una es que, puedo estar equivocado en lo que voy a decir, eh, que yo sepa, porque yo estoy aprendiendo mucho de usted acá y los que la van a escuchar van a aprender mucho. Uno es que nosotros necesitamos comernos otros seres vivos. El perro necesita comerse algo, el tigre necesita comerse algo, todos necesitamos comernos entre Es todos. una cadena, Es sí. una cadena, pero la planta no come nada. La planta prácticamente, digamos, transforma la luz solar en alimento. Bueno, hay excepciones, repito, usted es la experta, doctor, el ejemplo de las plantas carnívoras, bueno, todo eso. Pero Plantas parásitas, sí, claro, que sí sí, tienen que vivir de que otras cierran plantas. acá las hojas y queda un Sí, insecto abajo. Pero que yo sepa, las plantas son las únicas que producen su propio alimento, que yo sí, sepa, sí, exactamente, sí. eh, Son autosuficientes en este sentido. suficientes, no lo somos nosotros. Lo otro que yo quiero comentar de todo lo que nos dijo es que, eh, bueno, quizás el argumento que tienen los vegetarianos es que, pues, cuando yo me como una manzana, pues la manzana no siente dolor. Es decir, en cambio, cuando yo, digamos, para yo comer carne, eso, pues, si uno lo imagina, pues tuvieron que sufrir una vaca, sufrir un toro, tuvieron que matarlo. Ese es el argumento que ellos tienen. Pero independientemente de eso, los seres humanos tenemos que matar seres vivos para comer. No hay otra opción hasta ahí. Eh, Todavía no, sí. O sea, claro.
Entonces, ¿cuántos tipos de, no sé si quiera profundizar, y sabemos a ciencia cierta cuántas especies de plantas hay en el planeta? Pues se habla de plantas superiores, 250, 300.000, puede ser más, pero en verdad no, nadie contó, o sea, todavía se encuentran, hace poquito se encontró precisamente, creo que en Manizales, sí, una nueva orquídea, o sea, cada vez se descubren nuevas especies, hay muchos conocidos, pero tenemos estos puntos de biodiversidad tan intensa como el Chocó, como Darién, por ejemplo, como sur de África, como por ejemplo Indonesia, pues Asia, el norte de Australia, Nueva Zelanda, bueno, Nueva Zelanda no tanto, Nueva Guinea. Entonces, tenemos unos puntos en el planeta que todavía nos falta estudiar mucho, muchísimo. O sea, pues estamos, yo he encontrado pues varias anotaciones de biomasa representada por plantas, entonces de 250 otros autores hasta 400.000, sí, de especies, pero puede ser hasta más. Sí, o sea, porque también las plantas se modifican, surgen nuevas variedades, sí, también hay hibridización entre las plantas. Por ejemplo, las plantas que trajeron españoles a este continente durante la invasión, la conquista, entonces ellos trajeron sus plantas. Pero si uno compara plantas que ya 5 siglos crecen aquí en Colombia versus lo que trajeron los primeros conquistadores y los analizamos, si pudiésemos analizarlo, esas plantas muy a menudo sufrieron unos cambios dramáticos en su metabolismo porque tenían que adaptarse aquí, tenían que cambiar su metabolismo y hasta propiedades podrían ser un poco diferentes, sí, que describen, digamos, médicos antiguos, sí, de uso de plantas. Entonces, también vivimos un permanente cambio, porque la dialéctica es cambio, sí, o sea, nosotros no podemos parar este cambio porque es la esencia de la vida y de conocimiento y de todo. Entonces, yo me imagino que habrán también nuevas especies. Algunas especies pueden, digamos, no sobrellevar, digamos, cambio de concentración de CO2 o aumento de temperatura, pueden perecer o pueden readaptarse a nuevas condiciones. Pero sí tenemos que preservar y cuidar esta biodiversidad porque dañar es fácil. Pero entonces para amar a algo y conservarlo y proteger tenemos que saber para qué sirve, qué es esto, cuál es el encanto. Por ejemplo, nosotros antes de la pandemia hemos tenido varios, pues tenemos un programa que se llama Química con Esencia. Química con esencia consiste en que conocemos plantas, qué extractos o aceites esenciales pueden obtener de plantas. Con base en esto se hacen productos finales, o sea, repelente de insectos, desinfectante. Entonces esto lo enseñamos para colegios, ¿sí? Y esto era increíble. Usted no puede creer, James, que los que querían ser abogados pasaron a estudiar biología, ¿sí? Porque de pronto, o sea, ¿qué piensan? O sea, profesión de prestigio y sobrevivencia en esta sociedad, abogado o médico de pronto, todos quieren ser administradores. No se saben qué van a administrar, pero administradores. Entonces, de golpe, cuando uno les habla de ciencia o de sus maravillas, les muestra todo esto, laboratorio, experimentos, la gente cambia, los estudiantes cambian. Y yo creo que este país también necesita más científicos, pero fabricados desde el colegio, ¿sí? O sea, porque científico es también forma de ver el mundo, ¿sí? O sea, es no solamente que uno es químico, físico, es también cómo interpretas las cosas, eh, cómo entiendes el mundo, ¿sí? Que nos rodea. ¿Cómo no dejas de llevarse, que hoy en día es tan peligroso por fake news, ¿sí? Por redes sociales que realmente embrutecen la población, ¿sí? O sea, realmente buenos programas no se ven. Se lee la noticia muy rápidamente sin reflexionar. Entonces, eso es embrutecimiento. No sé si orquestado o no, pero bueno, es muy peligroso. Tenemos que sobreponer algo, parar esto. Sí, o sea, si no es la siguiente Edad Media, o sea, entramos pues otra vez a tiempos oscuros. ¿Sí? Voy a hacerle un comentario concatenando lo que acabo de decir, profesora Elena.
voy a hacer un homenaje en este momento. Homenaje. A mí me encantaría, y yo creo que más de un colombiano, la que lo conocen a ustedes, que usted fuera la ministra de Ciencia y Tecnología. A mí me encantaría que usted fuera la directora de MinCiencia, se lo digo honestamente. Por favor, no me crea problemas. No, pero yo quiero llevar la pregunta hacia allá. Yo le voy a poner mi caso personal y quizás el de muchos profesores. Yo llevo año y medio intentando escribir un artículo. Alguien puede decir, año y medio no ha escrito un artículo de 15 páginas. Sí, pero es que ese artículo de 15 páginas se necesita mucho estudio, mucha lectura. Fuera de eso uno tiene cargas, uno no puede decir, escriba hoy, porque uno todos los días no tiene como esa inspiración. De hecho, me tocó decir en la universidad que me dieran 6 meses más, porque prácticamente la carga académica me está impidiendo concentrarme en ese artículo. Hay profesores que quizás son genios que escriben un artículo en 3 meses, no sé. Yo me demoro 2 años para escribir un artículo. Entonces, usted ha hecho críticas al tema de la investigación en Colombia y acabo de decir algo muy interesante. Hay que empezar desde los niños. De hecho, yo lo he dicho. Para mí, la educación superior es la escuela. Yo lo he dicho. Y la educación universitaria, ¿qué viene a ser? La complementaria. Si usted tiene bien la primaria y la secundaria, bien formados los niños, los muchachos, va a tener buenos universitarios. Yo quisiera que usted me hablara acerca de cómo ve la investigación en Colombia, todos estos formalismos, todo este papeleo. Son muchas cosas por decir ahí y invertir más en educación. Cuando nos dicen que invirtieron 100.000 millones de pesos, pero 100.000 millones de pesos para investigación es muy poquito. Y entonces yo quisiera que usted hiciera como un bosquejo de lo que usted cree que debería, entre comillas, ser la investigación. Bueno, esto es cierto que todo empieza en el colegio, que a veces están en clase las personas, los estudiantes, y no preguntan, porque ya en colegio les quitaron en la casa, cállese. Pues estamos almorzando, no puedes hablar, ¿sí? Y es precisamente en la cultura oriental, en la cultura rusa, es comida es cuando se habla, ¿sí? Aquí, pues, estás comiendo, no hablas, sí, es un evento social la comida. Entonces hay muchos como en colegio, un niño preguntón es un niño que molesta, ¿sí? O sea, la persona que no sabe contestar porque la planta es verde, porque tiene clorofila, a veces le contestan, no moleste, mijo, el Dios nos creó así y punto. Sí, porque fue acto de creación y no friega más, o sea, con esta pregunta. Así los crearon. Y entonces con esto ya sofoca toda la curiosidad, sí, sofoca todo lo que es el espíritu científico de saber el por qué. Entonces cuando llega el estudiante a la universidad, pues ya son, por un lado, traviesos, todavía creen que están en la universidad, hay que molestar al profesor y pues burlarse de él solapadamente. Por otro lado, pues no tienen esta curiosidad porque la atrofiaron, o sea, en el colegio hace rato. Entonces tenemos como muy pocas personas verdaderamente diseñadas para la ciencia. La gran mayoría son aplicaciones de protocolos. Sí, de instructivos, o sea, mira, eso es el protocolo, haga análisis así, no molesta más, se tiene que quedarle igualito. Entonces, esos son sistemas de acreditación, de hacer todo pues igual y reproducirlo igualmente. Es como recuerdan la película de Chaplin, ¿sí? Cuando él hacía pues repuestos para carros, ¿sí? Y después a la casa va y todavía está moviéndose así porque pues es reproducción, ¿sí? Exactamente de un instructivo. Entonces la ciencia es caótica, la ciencia es atrevida, la ciencia es de desobediencia. Entonces, si tú tienes en el laboratorio estrictos protocolos de cuales no puedas apartarte, no vas a hacer descubrimiento. La gran mayoría de descubrimientos han sido serendípicos, ¿sí? Han sido porque Fleming dejó, pues, o sea, mal parado una caja Petri y, bueno, después descubrió, bueno, sus cosas y volvió a ser primero.
premio Nobel, ¿sí? Otros, por ejemplo, radioactividad, ¿sí? Dejaron, digamos, la cinta fotosensible al lado de mineral radioactivo y se reveló por el desorden en el laboratorio, pero después supieron interpretar esto. Entonces la ciencia no se maneja con instructivos, ¿sí? No se maneja que, mira, aquí es su proyecto, haga este paso y si te desvías, o sea, bueno, te vamos a castigar. Y estos son proyectos de ciencia de regalías, ¿sí? Donde uno tiene que planificar hasta la ciencia a veces no se puede planificar. Puede surgir en el camino el descubrimiento de un hecho mucho más interesante de lo que supuestamente ideó que vas a esperar al hacer esto. Entonces, esto no se ha entendido. Si no se ha entendido que hay capital de riesgo, hay dinero que no necesariamente se convierte en un resultado esperado, porque muchas cosas no se puede predecir, porque todavía no descubrimos. Entonces, a veces quitan el oxígeno antes de que uno empiece a respirar. A veces yo lo comparo con un bosque. Al bosque hay que dejar crecerlo antes de podar las ramas, ¿sí? O sea, cuando ya empiezan a molestarse. Entonces, a esto no llegamos. Tenemos más instructivos, más pereques, más cosas jurídicas antes de hacer cualquier pues emprenda, ¿sí? Cualquier proyecto científico. Si los científicos de antaño tendrían que llenar innumerables formularios, ¿sí? Que lo que nos toca hacer hoy diariamente, no harían descubrimientos. No harían, o sea, porque realmente esta tramitología, esta burocracia, no sé si es sofisma de distracción para ocupar la gente, porque están llenando ahí formularios, encuestas, eh, analizando algo que todavía ni siquiera pues, se puede analizar, hay que dejar pasar el tiempo. Entonces, yo veo en este mucho peligro. Los ministerios se llenan de burócratas, de funcionarios que muy a menudo no saben, o sea, de estos funcionarios como de bajo nivel, de donde pasan los papeles, ellos de pronto no saben mucho y prefieren decir no, porque no tienen argumentos, sí, y por si las moscas dicen no, que dejar crecer las cosas, sí. Y lo mismo las universidades, se llenaron de formularios, de cosas, de abogados, todo el mundo opina. Y abogado es interpretación, carajo, eso no es la ley, o sea, las leyes de Newton, o sea, de gravitacional, electromagnetismo, eso son las leyes en nuestro planeta, pero abogados son opiniones, ¿sí? Y opinan ahora, sin ser científicos, opinan, ¿sí? Entonces hay como una atmósfera que creo que nos está sofocando como científicos. Por un lado, faltan recursos. Por otro lado, pues todo está lleno de papeles. O sea, yo tengo proyectos, pero en cada proyecto tengo un grupo de gente que está tecleando, te está digitalizando, mandando a aquello, que transparencia, que en dónde gastamos. Yo tengo más auditorías ahora en los proyectos, ahora tenemos más auditorías de proyectos que el tiempo para hacerlos. Eso sin contar las clases que tenemos que dictar y que a mí me gusta, me encanta dictar clases. Entonces, yo creo que algo está pasando, a cual tenemos que parar bolas, sí, porque realmente la creatividad necesita ocio, la creatividad necesita tiempo, la creatividad necesita oxígeno, ¿sí? Entonces, la inspiración, a veces uno no escribe el artículo porque le toca llenar formularios, 3, 4, 5, 50 correos, entonces dejamos de ser científicos de laboratorio, volvemos científicos de papeles y volvemos a veces científicos de apariencia, ¿sí? O sea, porque más vale la palabra que el resultado del experimento. Es por un lado. Por otro lado, hay que publicar. Yo no estoy en contra de que no hay que publicar. Es muy importante que sometemos nuestras opiniones pues, a la crítica externa, es muy sano. Yo no digo que no. Pero tampoco una persona debe medirse. Ahora somos números. Ahora no miran que eso es Elena, esto es James y esto es Pedro. Ahora le preguntan cuál es el índice de H, ¿sí? ¿Cuál es su número de publicaciones? O sea, ya no somos seres humanos. ¿Y cuántas publicaciones tenía Newton, Galileo? Sí, o sea, el mismo Fleming, sí, o sea, ¿cuántas ellas tenían publicaciones? Y son inmortales, ¿sí?
Entonces, publicaciones es muy buen criterio para ver la productividad. Ahora también están de modo patente, sí, o sea, tu grado de inventiva. Pero no tenemos que absolutizar esto, sí, o sea, no tenemos que absolutizar esto. Y esta fórmula publish o perish, sí, o sea, publicas o te mueres, es perniciosa también porque invita a algunas fraudes, invita también a una falsa apreciación de personas como científicos, sí, y invita también a trampa, porque realmente, y también hay áreas de conocimiento que no se puede publicar mucho. Yo no me imagino un filósofo publicando 12 artículos al año, pero sí imagino un químico sintético o epidemiólogo que ahora está de moda el virus. Ellos publican, todas las publicaciones son sobre COVID ahora y se publican rápido, sí, porque es un tema pues importante. Pero un filósofo, sí, un filósofo, por ejemplo, que estudie la filosofía de la Edad Media en Colombia, ¿cuánto puedo publicar? Si aquí casi que son 2, 3 personas que sepan de esto, ¿sí? Y 5 lectores que pueden leer, apreciar esto, ¿sí? También hay que mirar estas cosas y nos comparan por números, ¿sí? Cuántas publicaciones, el índice H, el índice no sé qué, o sea, un poquito peligroso esto, es como volverse no ser un humano, sino una cosa, sí, que se caracteriza por, como cuando se compra un equipo, entonces dicen cuáles son propiedades de este equipo, y así nos volvimos, sí, como no seres humanos, sino como que pues un conjunto de números, sí, o sea, publicaciones, estudiantes, proyectos, etcétera. Y hay gente tan creativa, por ejemplo, ah, no déjame mentir, bueno, ahora se me escapó el apellido, el filósofo colombiano Estanislao Zuleta, ¿sí? Estanislao Zuleta no escribía, los estudiantes escribían lo que él decía y después editaron muchos libros. Ni siquiera terminó la universidad, pero es uno de los filósofos poderosos, ¿sí? Colombianos, o sea, absolutamente un genio, ¿sí? Pero no estudió en la universidad ni se puso a escribir artículos, ¿sí? Y Stanislao Zuleta es algo, ¿sí? O sea, quisiera entenderlo completamente, ¿sí? Pero No, excelente, excelente reflexión, doctora Elena. Vuelvo a repetir, me encantaría que usted fuera la directora de mis ciencias, ojalá que se haga realidad ese sueño. Bueno, profesora Elena, voy a culminar con una pregunta personal de todo lo que hemos hablado. Muy valioso su conocimiento y todo lo que he aprendido de usted en esta conversación. Para usted, la vida tiene un sentido. ¿Y cuál sería ese sentido? ay, la vida, pues cuando nosotros nacemos, recibimos mucho, el amor de los papás, el amor de mis profesores, sí, ha sido inmenso y pues cuando dicto clases veo muchos profesores míos delante de mí y quiero ser como ellos. Nosotros recibimos mucho en esta vida. Yo fui afortunada porque pues viví en un país que a educación sí lo asumía el Estado, o sea, el deporte que practiqué, o sea, muchas cosas me dio el Estado, ¿sí? Criticado tanto ahora, pero bueno, por muchos. Pero lo que quiero decir que nosotros recibimos mucho, pero tenemos que dejar más de lo que hemos recibido. Yo pensé, yo llegué a la UIS, no había laboratorio, entonces debo dejar el laboratorio. No había centro de investigación, esto era mi sueño, pero no debe ser sueño de papel, de demagogia, sino físico, sí, material. Yo leí esto, aprendí esto, tengo este conocimiento. Si yo tengo 10 pesos y le doy 5, sí pesos, entonces yo quedo con menos dinero, 5 pesos. Pero si yo tengo conocimiento y le doy a usted este conocimiento, ya somos dos, o sea, es otra matemática, ¿sí? Entonces yo siempre pienso, uno no sabe, eso es un azar. ¿Por qué nacimos? ¿Por qué yo nací en Moscú? ¿Usted nació? ¿En qué ciudad nació, James?
Yo nací en la Virginia Risaralda, un pueblito cerquita a Pereira. Ok, James nació en la Virginia, sí. Pues no sabemos, es una cosa que pues no podemos controlar. Pues nacimos, sí. Yo no sé por qué resulté en Colombia, sí, o sea, es increíble. Una niña practicando deporte, máster en patinaje, estudiaba química, leía mucho y ¡prum! Resulté en Bucaramanga, sí, o sea, esas son cosas que no sé, difícil de controlar. Pero lo que sí aprendí en la vida, que lo que tú recibes hay que devolverlo y devolverlo con creces. Y es más fácil dar que recibir. Y hay que dejar un mundo mejor de lo que tú lo has recibido. Entonces, en este sentido, siempre, pues, aunque suena patético, perdóname, pues casi que como un político estoy hablando, sí, pero esto hay que procurar hacer, sí, o sea, procurar hacer, tratar a los demás como uno trata a sus hijos, o como quisiera que tratasen. Yo tengo dos hijas, sí, que quiero que me traten bien a mis hijas, pero yo por ende tengo que tratar bien a mis estudiantes, sí, a todos. Yo debo dejar más de lo que recibí. Colombia me dio oportunidad crecerme profesionalmente, porque pues llegó una niñita ahí balbuceando español y pues trajo sus diplomas y listo. Le dijeron, listo, Elena, pues dicta química 1, pero aprende su español, sí, no molesta. Y a mí me dieron oportunidad trabajar aquí, me dieron confianza, yo di mi palabra que gracias, pues hay que responder, sí, hay que siempre responder y hay que dar más de lo que uno recibió. Entonces, si yo recibí esta oportunidad de crecer aquí profesionalmente, porque el doctorado empieza después de doctorado, entonces tengo que dejar que yo me vaya de la universidad dejando más de lo que recibí. Entonces, si cada uno pensamos en esto, que en este planeta tenemos que arreglar esto, tenemos que hacer una librería, tenemos que sembrar árboles, tenemos que ayudar pues a tanta gente, tenemos que educar a tantos niños. Entonces, dejemos más de lo que hemos recibido nosotros mismos. Y es una buena fórmula porque es difícil, porque siempre es más fácil recibir, sí, pero también es chévere dar. Y yo creo que me ha funcionado. O sea, me llena de satisfacción dar. Eh, Hay dificultades, obviamente, en interpretaciones, pero por lo menos yo voy de la universidad y sé, mira, esto es nuestro jardín, estos son nuestros estudiantes, estos son profesionales que ya pues están de profesores, esto es nuestro centro, equipos, creamos conocimiento. Ahora la gente en congresos internacionales tiene que pronunciar con dificultad esta palabra Bucaramanga, que dicen Buracamanga, pero bueno, eso hay que hacerlo. Hay que también en Colombia, pues, a mí siempre me ha dolido esto, que Colombia se asocia, donde quiera que tú vayas, Escobar, caray, pero es que hay mucha más gente, Escobar. Hay también García Márquez, sí, hay también escritores, o sea, sin parangón, sin comparados, muy buenos. Entonces yo siempre, a mí me dolía eso, trabajar aquí, ser interpretado como colombiano de otra manera. Entonces yo también siempre luché por esto, que este país se posiciona también como un país pensante, creativo, como un país donde también se puede hacer ciencia. Sí, bueno, no al nivel que pues lo hacen gringos o lo hacen franceses o bueno, en institutos grandes o chinos ahora, pues todavía nos falta, pero por lo menos sí ir construyendo lo que es edificio científico, sí, o sea, que es un poco diferente que una finca, ¿sí? O sea, entonces, eso fue esto, James, como la idea, ¿sí? O sea, llegamos aquí, recibimos esta bondad de ser amados por los papás, crecidos, tuvimos nuestros maestros, pero ¿qué dejamos? Sí, cuando nos vamos, o sea, ¿qué vamos a dejar? Entonces, dejar algo que sí sirve a futuras generaciones. Entonces, como una fórmula, pues, suena muy bien, es difícil cumplirla, pero más o menos esto fue como mi lema. Doctora Elena Stachensko, yo le agradezco muchísimo. Empezamos hablando de sus inicios en la academia, luego hablamos de la biodiversidad, hablamos que es una planta, Sí, luego hablamos de investigación y ahorita en sentido de la vida. Para mí fue un honor tenerla acá en mi programa, doctora Elena, y espero, cuando venga a Pereira, espero que nos podamos conocer.
Ah, sí, o sea, Pereira conozco, sí, conozco el cafetero, o sea, ahí también mis alumnos allá en la Universidad de Pereira, y bueno, de Manizales, y de Armenia, entonces, sí, seguramente podemos hablar sí. Bueno, Gracias, James, y gracias por invitarme, o sea, gracias por escuchar a un científico, sí, que es muy importante que nosotros divulgamos la ciencia y sus ideas. muchísimas gracias. Gracias. Chao.